Bienvenidos al programa Queremos Opinar, las 5 en punto. Aquí empieza un programa basado en la palabra, con mucha actualidad. La política corre a una velocidad tremenda durante estos días y, por supuesto, nosotros vamos a seguir de cerca. Quiero anunciarles ahora mismito, en este mismo momento, una noticia de última hora que hace referencia a Cataluña, donde nosotros hacemos este programa, pero yo les explico porque esto mismo ya verán que pasará en cuanto Rajoy se pronuncie sobre las medidas que va a tomar. Acaba de anunciar el presidente de la Generalitat, el presidente Mas, en Cataluña, nuevos recortes. Atención, porque en Cataluña, voy a cogerlo para no equivocarme, después no quiero que nadie me diga que si yo digo cosas que no son. El señor Mas ha dicho que en Cataluña va a subir la gasolina, el transporte público, las matrículas universitarias, el agua y atención porque un nuevo recorte afectará a los funcionarios de Cataluña. Lo digo porque vayan preparándose. En todo caso vamos a empezar porque yo sé que están ahí y que están ya diciendo, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues ahora mismo se lo digo. Señoras, señores, amigos, amigas, familia, bienvenidos al programa Queremos Opinar. Y para compartir esta tarde hemos invitado al señor Santiago Espot, el señor Graciano Palomo, la señora Carmen Freisa y Mohamed Chahir. Buenas tardes, señor Espot, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Ahora hablaré con usted, ahora hablaré. Un saludo de Ronco, de parte de Ronco. Ahora hablaré. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes. Mohamed, gracias por venir, muchas gracias. Sentaros. No, hombre, yo ayer, claro, tuve que enviarle un mensaje, señor Graciano, porque pensamos aquí el señor Girauta y yo que estaría muy contento por los resultados de las elecciones. Que yo sepa, no me presentaba a las elecciones. Ya, pero bueno. Ya la avisaré cuando me presente. Según sus predicciones en mi libreta azul todo se iba cumpliendo. Eso es verdad. Y le enviamos, pues, bueno, aparte que hablé de su magnífico artículo que hizo en el diario El Mundo. Eso sobre también Rajoy, es verdad. Y claro, ahí el señor Girauta se mosqueó un poco porque no dije nada que le escribía en el ABC. Bueno, los celillos son inevitables. Los celillos son inevitables. Bueno, señor Graciano, pues nada, está acompañado hoy por el señor Santiago Espot. Un estadista. Está acompañado por la Carmen Freisa. De eso no hablo. Y está acompañado por Mohamed Chahir. Otro estadista. Bien, pues dicho lo dicho, vamos a empezar este programa. Les invito una tarde más a que participen con nosotros. Nuestros teléfonos ya están abiertos, 902-040177. Y ayer nos quedamos con un tema pendiente. Atención porque es... Se la presto, no te la robo, se la cojo prestada, como decía Tom Sawyer. pero ¿no ha venido él aquí a pedírmela? No. Mohamed, las cosas se piden. Claro que le pedí yo. Anda, No me la ha pedido a mí, yo te la he cogido prestada. anda que Mohamed no tiene práctica en pedir. No para. Desde que ha llegado a España está pidiendo. Sobre todo a Dios. A Dios le pido todos los días. No, lo de que mi suegra pasa por Valladolid, vamos. Claro. Vaya, Mohamed que puede crear una escuela, una academia. Mohamed, ¿te ha gustado que, que haya ganado? Ya lo sabíamos que iba a ganar el señor Rajoy, pero que haya tenido este resultado tan importante en toda España? No era de sorprender, ya sé que era lo... ¿Pero te ha gustado? No me ha gustado nada, no me ha gustado. De hecho, estoy preocupado porque hay un antecedente importante que es del 2002, perdón, cuando sacó mayoría absoluta y aplicó rodillo. Y claro, y esperemos que el señor Rajoy pues se entienda con los 10 millones de los demás españoles. También han votado a 12 partidos, a 12 partidos, no olvidamos, a 12 partidos que no gobierne solamente para los 10 millones, sino que gobierne para el resto de los españoles, como dijo él. Y ya Bien, veremos. pues hoy vamos a entrar en terreno complicado, porque es verdad que España le ha confiado el gobierno al señor Rajoy, pero nosotros nos vamos a preguntar hoy una pregunta muy directa, y es si los españoles sabrán ayudarle. Esa es nuestra pregunta en el día de hoy, porque ahora, en breve, el señor Rajoy tendrá que decir qué es lo que va a hacer, qué medidas va a aplicar, y nosotros queremos saber si ustedes están dispuestos a ayudarle cuando el señor Rajoy les pida
que hoy en esta mesa vamos a intentar averiguar qué nos puede pedir el señor Rajoy, pues si ustedes estarán dispuestos a ayudarle. Lo recogemos un poquito, esas cosas que nos puede pedir el señor Rajoy en estos 10 retos. ¿Tienen miedo ustedes al gobierno de Rajoy? ¿Lo tienen? ¿Creen que va a actuar de una forma que todavía desconocemos muchos de nosotros? ¿Creen que él tendrá que aplicar aquello que le pidan desde Europa con rigor y pensando en el país? Nos gustaría hoy compartir con todos ustedes qué es lo que esperan del señor Rajoy y si ustedes están preparados para ayudarle, porque les va a pedir. Yo siempre les he dicho durante estos meses que desde que entró en Cataluña el gobierno del presidente Mas, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, en Cataluña solo hemos visto recortes, rebaja de los funcionarios. Les repito, hoy mismo, hace un par de horas, el señor Mas ha anunciado nuevos recortes a los funcionarios, subida de gasolina, subida de agua, matrículas de la universidad. Ha intentado explicar que vienen tasas nuevas para las medicinas, para algunas medicinas, en ese famoso copago de la sanidad. Es decir, para que lo entiendan, por si yo no me explico, que a veces no me explico muy bien, una nueva caja de medidas que afectan al ciudadano y que el señor Mas ha dicho, porque como ha ganado en Cataluña las elecciones, el Convergencia y Unión ha ganado las elecciones, él ha dicho, y yo lo he oído porque he seguido su rueda de prensa, ha dicho que los ciudadanos de Cataluña pedían estos reajustes y estas medidas para salvarnos. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que me están viendo con esos ojos, ¿ustedes están preparados para que de aquí a no muchos días se les pida un sacrificio? ¿Estarían los funcionarios de España dispuestos a rebajarse el sueldo, las matrículas de las universidades, a que paguen medicinas? ¿Están ustedes preparados? ¿Los ciudadanos le ayudarán al señor Rajoy? 902-040177. Empiezo por el especialista en informaciones. ¿Qué va a hacer el señor Rajoy, señor Graciano? El señor Rajoy supongo que va a hacer lo que ha prometido, que es, en primer lugar, poner orden, levantar las alfombras, porque usted que tiene una predilección por las cosas que pasan en Cataluña, y todos los españoles la tenemos, porque esta es una comunidad autónoma seria, le dijeron que tenía un 3% de déficit, abrieron las alfombras y tenía un 6,2%. Entonces, primero, la seriedad es saber lo que hay. El señor Rajoy sabe perfectamente que tiene 3 meses para poner en marcha una serie de medidas que exigen los que pagan. Los que pagan. Ese sentido demagógico de que la señora Merkel, todas estas cosas. La señora Merkel tiene el poder que tiene, digámoslo claramente a los telespectadores, porque compra, porque paga y porque sostiene. A nadie le obligan. Hoy mismo se han subastado 2.930 millones de euros para financiar al Estado español, funcionarios, bla, 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 bla. Bien. Tiene 2 medidas. Él ha prometido a la señora Merkel ahorrar en el próximo presupuesto 31.000 millones de euros. Que es rebajar el enorme déficit, por ahora, el déficit oficial que le ha dejado Zapatero o Rubalcaba Zapatero o Pepiño, ya no se sabe bien,
al 6%. Asunto fundamental, porque si no, sí seremos intervenidos de otra forma. Eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿cómo se come eso? Eso se come de una manera muy sencilla. Sí, ¿cómo se come? hace? A ver, dígamelo. Subiendo las pensiones muy tímidamente a los pensionistas. ¿Subiendo? Subiendo y bajando a los funcionarios. Enajenando lo poco que queda, vendiendo lo poco que queda, léase Loterías Nacionales, AENA, Paradores, lo que queda, lo que han dejado. ¿Paradores también? También. ¿No serán del Estado? No. Pues lo que pasa es que es el chocolate del loro, pero claro, en esta situación, tantos loros comiendo chocolate, eso es lo que va a hacer. Y yo creo que... ¿Y los ciudadanos españoles estarán dispuestos a aceptarlo? No le queda. Vamos a ver, si los ciudadanos... Usted ha hecho una pregunta con la bonomía que le... Usted ha hecho una pregunta franciscana, pero en eso va la trampa. Vamos a ver, dice, ¿están los ciudadanos dispuestos a ayudar al gobierno? Vamos a ver, señor Fuentes, los ciudadanos nunca ayudan al gobierno. Al gobierno se le ayuda en ese momento determinado a un partido político a ser gobierno. Después el gobierno no tiene que pedir nada, tiene que dar. Y tiene que dar honradez, sentido común y un mínimo de inteligencia, que es lo que se estaba buscando. Bien, no nos sé quedamos si ahí, quiere nos quedamos usted ahí que en esa siga primera o parte. hay No, más. nos quedamos ahí en esa primera parte. Me gustaría que me lo dijeran esta tarde, que nos llamaran y nos dijeran si ustedes están dispuestos a ayudar al gobierno. Aquí es una pregunta muy directa. O ustedes protestarán, o ustedes ¿qué harán? Yo quiero saberlo, ¿qué harán? Porque esto viene complicado. Señora Carmen Freisa, su opinión. Bueno, pues yo lo primero que tengo que decir es que, bueno, a partir de hoy descubriremos que la niña del señor Rajoy es Frau Merkel. Y como dice el catedrático de Economía, Antón Costas, que hizo una conferencia el otro día estupenda y maravillosa, los estados europeos que están alrededor de Alemania padecen lo que se llama el síndrome de Berlín. Entonces están todos a ver qué dice Frau Merkel y haremos lo que dice Frau Merkel. ¿Por qué Frau Merkel compra y parece que es tan generosa? Hombre, porque a Alemania le está yendo de putísima madre con esta crisis. Es decir, Alemania está invirtiendo porque sabe que sus empresas y sus administraciones van a financiarse a medio y a largo plazo. ¿Todo este rodeo me lo está superbaratas. haciendo para no hablarme de Rajoy? No, no, todo este rodeo se lo estoy diciendo porque no es un rodeo. Es que le he empezado por decir que vamos a descubrir que la niña de Rajoy es Frau Merkel. ¿Por qué? Porque a partir de hoy el señor Rajoy va a hacer lo que le mande Frau Merkel, porque está preso, como están presos muchos otros gobiernos, de lo que se llama el síndrome de Berlín. La diferencia entre nosotros, Italia y Grecia, es que hemos podido hacer unas elecciones. También tengo que decir que la ciudadanía no ha dado la confianza al señor Rajoy. Vamos a ser claros. La ley electoral le ha dado al señor Rajoy la mayoría. Luego hay toda una gran cantidad de gente, y aquí creo recordar una discusión donde el señor Espot y yo estábamos del mismo lado y hubo uno que nos decía aquello de no, los ciudadanos de Cataluña hablarán y entonces verán ustedes cómo votarán mayoritariamente al PP y arrasarán con las opciones No te nacionalistas. enteras nunca de nada. Pues la verdad es que eso te lo ha debido pasar el PSC. La ciudadanía de Cataluña ha hablado y ¿Qué? ha dado Pero vamos a ver, Carmen Freisa. A ver, Carmen Freisa, por favor, te he hecho una pregunta y quiero que me la contestes. El señor Rajoy ha ganado las elecciones. Nada más hace falta echarle un vistazo al mapa de España. Bueno, no cabe ninguna duda. Y el que ponga una duda en que lo ha ganado es que tiene que ir al oculista. Mira el mapa, mira el mapa. Sí, me parece al oculista no, pero a la escuela, que es donde debe ir la señora. Sí, yo estoy muy contenta porque por fin se ha roto el bipartidismo. Entonces, yo te pregunto, cuando la el señor lástima es que Rajoy... no se ha roto por la derecha. Pero Carmen, te estoy preguntando, cuando el señor Rajoy aplique las medidas que va a aplicar, que todos sabemos que las va a aplicar, Sí. ¿el pueblo le ayudará o saldrá a la calle a protestar? Saldrá a la calle a protestar, es que es ¿Y lógico. por qué no ha salido antes? Perdona, que no ha salido antes. Hombre, perdona,
hablamos de la marea verde, hablamos de las manifestaciones de los profesionales y las profesionales de la medicina contra los recortes de sanidad, hablamos de todo lo que está pasando en la enseñanza, hablamos de todos los movimientos estudiantiles. Ya das por hecho que no se va a entender lo que Rajoy plantee, ¿no? Sino que ya, porque la derecha ya... No es porque sea la derecha, es que, perdona, si yo siempre he dicho en esta mesa, y si no, hacer un replay con lo que he dicho otras veces, he dicho siempre, no sé de qué se queja la derecha de este país cuando el señor Zapatero y su gobierno han hecho medidas de economía liberal de rodillas ante los mercados. Porque Zapatero, como muy bien han dicho hoy varios articulistas y algunos periodistas, se autoinmoló para nada. Dijo, dejadme solo que yo ante los mercados. En lugar de haber dicho a la ciudadanía, como también yo he reclamado muchas veces, una posición socialista de verdad hubiera sido, señores, hay esto, los mercados me exigen esto y mi ideología me pide lo otro. Bien, esta va a ser nuestra primera parte del programa. Hoy van a tener oportunidad a partir de las 6, un poquito antes, y van ustedes a formular las preguntas que quieran a cualquier miembro de la mesa en el día de hoy. Saben que de vez en cuando lo hacemos, hace mucho tiempo que no lo hago y lo vamos a hacer. Hoy podrán llamar a ustedes a la mesa y preguntar lo que así que deseen, pero será nuestra segunda parte del programa. Seguimos avanzando en estas medidas del señor Rajoy que todavía evidentemente no hemos descubierto. Adelante, señor Espot. Acaban de poner ustedes el mapa de la península ibérica del Estado español y había toda una marea, una mayoría evidentemente azul, con dos islas, digamos, que son Cataluña y el País Vasco. Esto certifica que el domingo por la noche la España autonómica se murió, la pobre. Es decir, como la conocemos, está muerta. Yo no doy el pésame, naturalmente, pero está muerta. Es decir, el Partido Popular, un partido que siempre ha ido tradicionalmente contra la personalidad nacional tanto de Cataluña como el País Vasco, ha arrasado en España, a excepción de Cataluña y el País Vasco. Digo esto a tenor del mapa que han puesto ustedes. Siguiendo con lo que usted me dice, el señor Graciano Palomo ha dicho antes una cosa, dice, cuando levanten las alfombras van a ver lo que pasará. También aquí se ha dicho, cuando el gobierno más entró, que levantaron las alfombras y se encontraron con lo que se encontraron. Y esto para mí es un misterio, en el gobierno español o en el gobierno catalán. Y digo que es un misterio porque yo lo que no puedo llegar a entender es cuando las cuentas son públicas, cuando las cuentas se dirimen en un parlamento, cuando las cuentas pueden estar fiscalizadas por todos los grupos parlamentarios, cuando existen todos los filtros habidos y por haber, ¿cómo es posible que cuando llega un nuevo gobierno se encuentre que levanta las alfombras y de un déficit, que es cierto, en Cataluña de un 3%, se pasó, me parece que era un 6 o un 7%, si no recuerdo mal. Es un misterio más grande, y perdóneme, que el de la Santísima Trinidad. O sea, es una cosa absolutamente incomprensible. Por tanto, aquí yo me pregunto de la eficacia, en muchas ocasiones, de las instituciones del Estado español. Una vez dicho esto, yo sinceramente creo que que Rajoy va a hacer, pues mire, lo que pueda. Va a hacer Rajoy. En cuanto a política económica, yo no creo que tenga mucho margen, sinceramente, tal como está la situación en Europa en estos momentos. Ahora, viniendo con el coche, acabo de escuchar que Angela Merkel esta misma mañana le acaba de enviar un telegrama a Rajoy diciéndole, supongo que no es la frase textual que le dice, pero el locutor ha dicho que se empiece a poner las pilas, que digamos que vaya rápido porque la situación es muy tensa. Yo creo que, sinceramente, la crisis económica que influye en el Estado español o en la cual está sumido el Estado español y buena parte de Europa, no es una crisis aquí incrementada por el tema inmobiliario, pero es una crisis sistémica y es una crisis de un modelo económico. Nosotros nos hemos basado durante muchos años, sobre todo a partir del final de los 80, en un modelo económico basado en el consumo, basado en el crédito, en la protección social, que se ha incrementado afortunadamente, y sobre todo basado en la capacidad de endeudamiento. ¿Qué ha pasado? La capacidad de endeudamiento para las empresas, para los estados, para las familias, ha finalizado. Ya no hay más capacidad de endeudamiento. Claro, el Estado español ha de devolver, si no recuerdo mal, en el año 2012, 300.000 millones de euros. Y aquí resulta que si se quiere hacer crecimiento económico, eso solamente lo pueden hacer las empresas. Pero es que las empresas deben aproximadamente, según cifras que yo tengo por aquí, el 120% del PIB español. Pero la banca
debe el 110 o el 120% del PIB. Por tanto, si se quiere generar empleo, hay que financiar a las empresas. ¿Pero quién financia a las empresas? Pues la tendrían que financiar aquellos que deben el 120% del PIB. Por tanto, aquí nos encontramos con un pez que se muerde la cola. El crecimiento es imposible si no se genera empleo. Para generar empleo, evidentemente, hay que financiar, o las empresas tienen que tener capacidad de endeudarse, capacidad de financiación. Y eso, yo sinceramente, con un sistema bancario español que el día que realmente ahí sí que se tienen que levantar las alfombras, porque sí que los consejos de administración de la banca sí que son unos señores que están encerrados en una sala de junta. Incluidas las cajas catalanas. Incluidas las cajas catalanas. Y Narcís Serra. Sí. Y todos estos amigorros de aquí, y Caja de Madrid y Banco de Valencia, que ahora le Exacto. tienen que meter 1.000 millones de euros. Y Narcís Serra. Y Narcís Serra. No, si en eso, señor Palomo, en eso todos han cometido exactamente Y el mismo exalcalde pecado. de Tarrasa. Bueno, sí, hombre, y el de Parla seguramente También. O sea, no, de Tarrasa. aquí todo el mundo tiene pecados en la parroquia, ¿eh? Aquí nadie... De Sabadell no lo Pero sé. recordemos que la banca la hemos rescatado con el dinero de todos nosotros, con el dinero de la ciudadanía. Señores Pol, que tengo unas llamadas. Eso ya nos llevaría a otro tema, un tema de sentido común, que es que la gente no entienda que a él le tienen que desnonar de su casa Exactamente. y entonces al banco lo rescatan. Pero lamentablemente, y es muy duro decirlo esto, porque es así de crudo, es que es así, nos guste o no nos guste, y yo no estoy defendiendo a la banca. Pero como dijo el otro día un economista, dice es que si la familia Pérez la desnonan de su casa, macroeconómicamente hablando, por desgracia no significa nada. Pero si al BNP de París, al BNP Paribas, le tienen que no le rescatan, eso, por desgracia, está es muy un cataclismo. bien, rescatemos, Guste o no guste. pero pongamos a sus directivos y a sus consejos de administración en la cárcel y nacionalicemos la banca. Ahí sí que se tendrían que emprender medidas, como es, por ejemplo, el caso de Islandia, en donde ha pisado la cárcel. Por de pronto, al que hay que meter en la cárcel y procesar fue al gobierno tripartito que dejó el doble de lo que dijo. Que sí. Al gobierno tripartito. Y al gobierno Zapatero también. Al gobierno tripartito. Y al de Castellón y al de Valencia. Pero realmente también. la banca se tendría que ser absolutamente implacable con directivos de cajas y de bancos que han hecho auténticas Sí, vamos al teléfono. Ahí nos vamos a Estos deberían de estar en la cárcel ya. Vamos al teléfono. Porque aquí lo que puede ocurrir es lo de siempre. Primo mío, el alcalde de Tarrasa, Silencio, por favor. Si no te me estoy dirigiendo a ti. Silencio. Me estoy dirigiendo a mi primo. Silencio. María Ángeles, de Alcorcón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Mire, me encanta su programa. Llevo muchísimo tiempo para entrar en directo y no he podido entrar nunca. Pues mira, y solamente es para felicitarle y, bueno, decirle lo siguiente. Vamos a ver. A mí ya estoy harta de que... Yo estoy contentísima que haya ganado el PP. Es que estoy nerviosa porque nunca he hablado así por no pasa nada, no pasa nada. Y entonces yo estoy súper contenta, porque es que siempre que han entrado los socialistas han dejado el país en la ruina. Yo voté a Felipe González, y mire usted luego todo lo que pasó con Felipe. Aznar le voté, y dejó las arcas llenas. Han entrado los socialistas y ha dejado el pueblo, que es de vergüenza como estamos. Alcorcón, yo soy de Alcorcón, el alcalde de Alcorcón, usted sabe lo que tiene. En Alcorcón debemos hasta por donde pisamos. O sea, de vergüenza. Siempre que entran los socialistas. ¿Y cómo dice esta señora ahora mismo que Rajoy lo recorte? Si es que lo tenemos que pagar, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar todo lo que hay que pagar? Si no lo pagamos ¿Usted sabe nosotros. lo que ha costado el aeropuerto de Castellón, que por cierto gobierna el PP? ¿Usted sabe todo lo que Mire, debe corrupción Valencia, hay con en lo que todos han lados, pero rayado como el la costa? PSOE, ninguno. O sea, son, los primeritos. En todos los ayuntamientos que gobiernan están dejándonos la ruina, en todos. Yo tengo un negocio ahora mismo a los autónomos, a ver qué ayuda nos han dado. Ninguna. Estamos todos arruinados, mire usted. Y el PP le va a ayudar. Bueno, no sé si me va a ayudar o no, pero yo con Aznar vivía, pero muy requete bien. Hombre, mire, vendiendo todas déjale las hablar a la empresas señora. del Estado, Dejó vendiendo las todas arcas las llenas. empresas del Estado, señora, Las es muy arcas llenas fácil dejó. dejar las arcas del Estado llenas. Es facilísimo. Bien, Se venden seguimos todas adelante, las empresas Carmen, seguimos. públicas, se llenan las arcas Y del las han Estado, que es lo vaciado. Víctor Aznar. Seguimos adelante, por favor. Gracias por su llamada. Desde Alcorcón nos vamos a Vallecas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre es?
Consuelo. Consuelo, adelante, Consuelo. Vamos a ver, quería contestar al señor que está en su izquierda, Sí. mirando en su derecha, el periodista este... Señor Graciano Palomo. Exacto. Dice que, claro, Rajoy tendrá que tomar medidas, que tendrá que bajar el sueldo a los funcionarios. Y yo le preguntaría al señor Palomo, ¿Rajoy se bajará su sueldo? Puesto que, aunque va a ser el presidente de gobierno, es un funcionario puesto por todos los españoles ahí. ¿Se bajarán los sueldos él y toda su comitiva? Pues seguro. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Usted cree que sí? Pues Pero yo por una sencilla- cuando por una yo vea... Pero si me pregunta, espera un déjeme que le momento. conteste. Sí, espere, es que no he terminado la pregunta, bueno. por favor. ¿Qué van a bajar? ¿El sueldo a los funcionarios que han entrado últimamente, que son mileuristas? Eso no, que ya se lo han bajado, y son mileuristas. Ahora le contesta, gracias por su llamada. Les recuerdo en directo 902-040177. Compañeros de realización, Sonia, poner un rotulito que vaya pasando de vez en cuando que diga que hoy van a poder preguntar a la mesa después, después que analicemos un poquito la situación política, aquello que ustedes quieran a la mesa, en donde hoy hay un independentista, un periodista, otra periodista y muy luchadora por la clase social y las mujeres. La feminista. Es que no quería decirlo porque si no, digo, no vaya a ser que te enfades. Y Mohamed Shahir, un trabajador. El feminismo es una opción política, Sí, sí, lo como sé, lo además se ha demostrado en Canarias, porque había una opción lo que era sé. iniciativa feminista. Lo sé. Recuerdo, hoy podrán hacer la pregunta del tipo que quieran dentro de nuestro programa, evidentemente, y que les preocupe a ver qué dicen ellos. Pero a mí me preocupa en este momento saber qué va a pasar ahora, ahora que ya sabemos que sí, que Rajoy gobierna o gobernará y que es en toda España. Bueno, quedan las elecciones a Andalucía, que ya veremos qué pasará. Mohamed, ¿tú qué crees? ¿Que el pueblo va a aceptar lo que le viene? Porque yo lo insisto, porque es así, Lo insisto. Eso entra dentro del perfil del señor Rajoy. O sea que en los próximos días vamos a asistir a una significación muy importante, que es donde se dijo digo Diego, y vamos a asistir a un acto solemne de tragar sus propias palabras, todo lo que ha dicho, sobre todo durante esos últimos 2 años y durante la campaña electoral. ¿Recuerdas? En la campaña acusaba... ¿Pero dijo algo en el No, acusaba al gobierno de los recortes, de congelar las pensiones, de recortar, de quitar dinero a los funcionarios, de no sé qué, no sé cuánto. Y las primeras medidas que va a tomar el señor Rajoy, una de ellas será recortar los sueldos a los funcionarios. Evidentemente, la señora muy inteligentemente hizo la pregunta. Pero no ha dicho nada, No, pero es que claro, Si lo he dicho yo. ya lo sé, pero hombre, Lo he claro, dicho si yo. usted lo ha dicho, si tú lo has dicho, si me permites la confianza, debe tener... Está cercano, como llama un famoso periodista deportivo, estás al lado del flujo mediático o del poder del señor Rajoy y compañía. Y por tanto, si el río suena, algo lleva. No, debes estar tú porque tú has hablado del perfil del Rajoy y debes cenar todos los días con él, como esta señora que dice que no responde y no lo ha visto en su vida. Y lo has dicho en más de una ocasión. El señor Rajoy lo primero que hizo, llamar a Merkel. Lo primero que hizo, en vez de ser llamado, que la gente, lo normal... ¿Pero tú en qué país vives? ¿Pero en qué país vives? ¿En qué mundo vives? Y cuando lo decía Zapatero, ese gobierno lo hacía... Carlos, tráeme gente seria, de no, verdad. hombre, no, por favor. No, lo hay que no ser le puedo traer, consecuente. señor Graciano, es gente que le dé la razón. Pero no quiero que me dé la razón, que sean datos, hombre. Hay que ser Está consecuente con explicando. lo que uno dice. Cuando el señor Zapatero iba a Bruselas y al dictado de Merkel y del Banco Central, aquí se criticaba a Zapatero porque hacía el dictado lo que hacían los demás. Y ahora el señor Rajoy lo primero que ha hecho, Yo no le he es criticado coger el nunca por teléfono eso. y llamar a la señora Merkel, a ver, señora o hermana, ¿qué podemos hacer para salirnos de este embrollo? ¿Qué podemos hacer para Bueno, contentarla a ella A mí, y a su mercado? esas reformas, a mí la única reforma que me vale sería, primero, las institucionales, reducir el gasto. Pues ¿cómo podemos reducir el gasto? Pues eliminando las diputaciones, que él se niega en redondo a eliminarlas. Hombre, claro. Él se niega en redondo a eliminarlas. Eliminar los consejos comarcales, que son obsoletos y una máquina de gastar dinero de una manera tremenda. Regular la situación de los diputados,
que pasen al régimen general como todos los trabajadores españoles y que coticen a la seguridad Eso social. son cosas serias, señor Graciano, lo que está diciendo Son cosas serias lo que estamos Mohamed. diciendo. Eso son Y aquí cosas se puede serias. ahorrar mucha pasta. Y es lo que viene. Hombre, por favor. Es lo que viene. Pero eso es lo que no ¿Por qué quieres de una vez por escuchar? todas? Claro, ¿Por no qué queremos de- escuchar. Es lo que ¿Puedo no hablar o quieres no? Sí, pero centrémonos, ¿por qué de una vez por todas en nuestros gobiernos, y en este caso el próximo gobierno del Partido Popular, no hace lo que la sociedad está pidiendo? Es que se lo está pidiendo la sociedad. Es que no señor puede Graciano. ser que un señor que gana 400 euros al mes, una familia que gana 400 euros al mes, y otro señor que está 4 años en un congreso y tiene una paga vitalicia. ¿Quién hizo esa ley? Da igual. ¿Por qué hablas por hablar? No, ya lo sé, pero están de señor, ¿por qué acuerdo, hablas? pero están ¿Quién hizo todos esa ley? cómodos, están todos cómodos. Derechas ¿quién y dices? izquierdas, Pero- derechas y ¿qué? izquierdas y centro están cómodos en esta política te voy de a tragar escuchar. y de comer y de poner la mano. Venga. Ahora le doy la palabra. Mari Carmen de Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Están hablando ahí que si Rajoy, que si va a recortar, que si pito, que si flauta. Sí, además va a recortar y se lo digo yo. Ya que no se lo dicen Bueno, ellos, porque se lo si digo ya han yo. recortado- Este es otro que cena con él todos Se los lo días. digo yo porque... Otro que porque- cena todos los días. Porque es explicarme que, dónde va a sacar el gasto, ¿dónde? ¿A lomo? es que tiene que ser así y es que tienen que Exacto. recortar porque... Es que porque aquí si no, en no hay. Andalucía han Déjala hablar, recortado señora. y aquí no ha habido ni una palabra más harta. Han recortado los sueldos de todos los funcionarios y todo, y están todos callados. Es que son horrorosos, vamos. No, la gente funcionaria no ha callado con el recorte de sueldo, porque, perdone, cuando hablamos de gente funcionaria, a ver si en este país, además de lo que nos dice la gente mediática, que hace ruido mediático, nos ponemos a saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de funcionariado, lo que dice el estamos boletín del hablando PSC. de profesorado, estamos hablando de médicos y médicas, estamos hablando de enfermeras, estamos déjame. hablando de gente que sirve al ¿qué bien te estás pasando? público. Mari Y Carmen, que además... Mari Carmen, Mira, un momento. diga. Mari Carmen, estamos hablando de mí mismo. Yo soy profesor. Exacto. Sí. Y me paga la Generalitat de Cataluña. A mí ya me rebajaron, Claro. me descontaron de mi nómina. Ya que tienes Y un sueldo mileurista. Y hoy, no. Y hoy me he enterado ¿De qué que me nos va? volverán a rebajar ¿Quién? este Pero sueldo. aquí en Andalucía también lo han hecho. Vale, ¿Quién? Pues ya está. Y está gobernando el PSOE. Pues ya está, pues eso es lo que ¿Está todo queremos el mundo decir. calladito? Pero yo lo que digo, lo entenderá todo el mundo esto. Gracias, Mari Carmen. Lo entenderán cuando el señor Rajoy le diga a los funcionarios, por decir algo, pongo un ejemplo. Pues mire, vamos a empezar por aquí. Y cuando diga que tendría que decir seguramente porque el pueblo lo pide, porque todos sabemos que las diputaciones son para que coman unos cuantos. Lo sabe todo el mundo Y los esto. consejos comarcales. Lo sabe todo el mundo. ¿Por qué no hay ningún político en este país que diga hasta aquí hemos llegado? Por Y cierto, se acabó el esto. Senado, ¿para qué nos sirve el Senado? No, Adelante, el señor Senado Graciano. debería de servir como Ahora Cámara usted Autónoma. me tiene que dar Debería de los servir. datos necesarios para decirme que no tenemos razón. Démelos. Vamos a ver, si usted sabe que yo tengo debilidad, si usted me dice ven, vengo. Lo único que le pido es que me ponga delante gente seria. Pero es que, a ver, le estamos Gente diciendo seria. una cosa que dice la gente. No me refiero a Bueno, gente De seria. verdad, o sea, Por esta ejemplo, prepotencia, una señora... esta prepotencia. Cállate de una vez, hombre, Esta cállate. Y prepotencia escucha y que aprende. utiliza Pero es que- usted es que me saca de con quicio. esos, con Una esas, señora que con viene. ese histerismo Usted masculino vaya a lo que suyo, gasta, vaya a lo ese suyo. historismo La que señora gasta. Carmen Freisa... Tómese tila Mándela a antes de callar, venir. mándela a Tómese callar, tila. mándela a callar. No, que se tome tila antes Bueno, de venir en lugar de usted, café porque señor se pone Graciano, histérico. usted, lo que ella diga es su opinión y es tan válida como la suya. Nada más que usted nos puede aportar unos datos porque sabemos que está muy bien informado. Gracias por la lección. Pero los datos... No, si datos que podemos tener todo el mundo, Carmen, con por mirarnos favor. la Wikipedia es suficiente. Pero Carmen, por favor. No, hombre, ¿eh? claro, es que parece que sea don datos, como si solo él tuviera la posesión de la verdad. No, hombre, no. No, yo no he Seamos dicho serios. eso, Este yo- señor ¿Quieres tiene unos dejarme datos hablar que ha de una sacado vez? de aquí, Boba del de país, tal. del ABC y de cualquier sitio. Carmen, Pero bueno, es que no te los lees. No se Es que ponga no te los lees. nervioso, Mira, no se ponga vamos a ver, nervioso. una señora que ha venido, Carmen, una señora que ha venido, que le has dado la palabra, que le ha dado la palabra con un discurso absolutamente antiguo, estereotipado, que acaba de perder las elecciones. Ese discurso que tiene esta señora, Ay, que yo he lee el perdido las boletín, elecciones. Deje a esta señora tranquila, señor que Graciano. lee el boletín del PSC, ¿Quiere dejarla tranquila? que lee no sé si le girarán la cuenta. Silencio. Que lee el boletín del PSC, viene con un discurso Ay, por absolutamente favor. insensato. Usted que sabe lo Por que yo favor. leo, Dice, hombre. No podemos ir por aquí, ¿eh? Dice No, que... pues que no se siga metiendo, que no se empezaba ponga a decir nervioso, que tome tila, ha empezado no a de decir café. que no sabía quién había ganado las elecciones. Mire,
El Partido Popular, datos que están... Yo en no he los- dicho eso. He dicho que la ley favor, electoral ampáreme. ha dado la Pero mayoría ampáreme. absoluta al PP, que es diferente. ¿Por no qué ponga no en me mi boca hace lo el que yo favor no de he dicho. responder a mis preguntas? Dice- Yo quiero que me Ponga en mi responda boca lo a que mi yo no he pregunta, dicho. señor Graciano. Mi pregunta es muy sencilla. Claro. ¿Tendrá Rajoy lo suficiente, lo que hay que para tener decir ya eso. en este país para decir esto no y esto no? Pues mírese, no lo sé. Yo no lo sé. Pero lo que le quiero decir es que con discursos insensatos, fracasados, antiguos, donde ha habido un partido, desde luego tiene toda la fuerza política para hacerlo. Porque Le esa- pregunto... Pregúntele usted al arzobispo de Barcelona. Es que vamos, es que... Si es que menos de verdad. contestar la Pero yo le estoy pregunta. Oye, a esta preguntando. señora no la soporto. ya, que me voy a levantar y me voy a marchar. no. Es que no la soporto. Carmen, por favor. Porque es que es una titiritera de la ceja. No sé si yo- cobra o no, pero yo- de la ceja. Pero yo, señor Graciano... Es que no la soporto yo le porque mire, le discute pregunto los a usted datos. una cosa muy Venga. sencilla. ¿España le va a dar el dinero que le corresponde por el pacto fiscal a Cataluña? No. No. No hace falta No, que hombre, responda. si es que así lo podemos contestar los Vamos a demás ver. y sin datos. Podemos no. ir. ¿Me puede usted garantizar que el infierno existe? Usted que es medio cura, me lo puede decir. La pregunta es tan chorra, que aquí lo único que hay Mira, datos. también ¿Sabe lo que tocado ha al dicho presentador. hoy? Cállate, Carmen, o te vas fuera. No, yo creo que si no se va, me voy a marchar. No, yo, no, no. Porque yo quiero discutir con gente seria. No, No, pero, con pero estas es que yo personas. le estoy haciendo unas preguntas muy concretas. Es ¿Sabe que- es usted que lo esta que ha es una- dicho? es una señora que no tiene ¿Sabe nivel, usted lo que ha ¿verdad? dicho hoy el presidente Mas? ¿Qué ha dicho? ¿Sabe usted lo que ha dicho en Cataluña? ¿Qué? Hoy ha dicho Me ha parecido muy a bien. ustedes, a los ciudadanos de Cataluña, les vamos a rebajar a los funcionarios, a subir la gasolina, etcétera, 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 porque no tenemos el pacto fiscal. Oiga, pues que nos rodeen. Pero, de verdad, qué inmensa paqueirada. Pues que se lo den. Pues que se lo den. Pero es que no se lo La esperaba. única razón es que estos señores han hecho recortes muy serios aquí, y esta señora Ya vamos. ha discutido como una verdulera, No me la la ha puesto a criticar como una verdulera, Pero y no han la sacado provoque. 200.000 votos más. Y 200.000 votos más. Y ha criticado a Cospedal como una verdulera, y ha sacado 60.000 votos más. Señor Graciano, ¿por qué no Pero me este dice? señor ¿Por de qué no verdad me dice? necesita tila. Pero es que tú te ves. Señor Graciano, ¿me quieres, por favor, escuchar a mí, que yo le estoy preguntando, y quiere dejar a la ¿Te señora- ríes porque te miras al espejo o cómo? ¿Te estás riendo porque te miras al Señor espejo? Graciano, por favor. Usted se da Carmen, cuenta que cada vez que se mete Carmen. conmigo se está desprestigiando usted. No, hombre, claro, Es tan por tonto esta, que ni está como me se da cuenta desprestigio de es eso. estar en esta mesa contigo. Pero, Carmen, eso por es que favor, me pero desprestigio. no podemos entrar La en próxima un vez no me siento en esta mesa. Bueno, pero Te lo ¿podemos entrar advierto. en un debate o, Sí, o qué? es lo que he querido siempre. Pero es que yo le estoy preguntando. Dime, ¿qué me preguntas? A mí me interesa saber si el señor Rajoy, a todo aquello que se le presenta, dará una respuesta eficaz, o sea, dará una respuesta dura muchas veces y que tendrán que entender los Pues españoles. Vamos a ver. Yo no soy el portavoz del señor Rajoy, para empezar. Segundo, supongo que la situación que ha recibido, que ha heredado de 8 años de incompetencia, de insensatez, de estereotipos, de manirrotos, de trinques, le ha dejado tal situación que va a tener que tomar medidas muy duras, muy duras. En unas acertará y en otras no acertará. No sé si le he contestado o no. Evidentemente todos Al los pacto estudios, fiscal, ¿no? Un momento, Carmen, todos por los favor. todos los estudios más serios dicen que el Estado español, en este caso Estado español, le sobran 1 millón de funcionarios. Y eso también se percibe, 1 millón de funcionarios. Como no se les puede despedir si no cambias la ley y no puede tener efecto retroactivo, pues supongo que va a bajarles el sueldo. Supongo que les va a bajar el sueldo. No lo supongo, seguro que les baja el sueldo. Y además, si se los baja él o no, que ha preguntado una señora que al menos es razonable y se expresa correctamente, le voy a decir que también todos ellos, mientras están en el gobierno, son funcionarios a nivel de sueldos. Y suele hacerse por un decreto ley, no por una ley orgánica, sino por un decreto ley. Y el decreto ley obliga a todos, efectivamente, como ha pasado en el caso del presidente Zapatero, que también se lo ha bajado él y afecta también a las empresas públicas, como son Renfe, etcétera, etcétera. ¿Le he contestado o quiere dar? José Luis de Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra.
Sí, yo quisiera decir que bajar el sueldo de los funcionarios, pagar por receta o por asistir al médico, subir la gasolina, es muy fácil, eso lo podría hacer cualquiera. Yo pienso que se debería de atacar al Senado, a las televisiones autonómicas, a las diputaciones, a los asesores, a las duplicidades que existen, tanto locales como autonómicas, como nacionales. Solo quería decir eso. Muchas gracias. María del Carmen, de Cádiz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Adelante. Señor Graciano Palomo, le apoyo al 100%. Lleva usted toda la razón y como yo hay muchas personas que igual piensan. Señor Carlos, le voy a comentar. Yo creo que al señor Rajoy ha salido de presidente y habrá que colaborar con él en las medidas que yo creo que serán medidas que tendremos que llevar a cabo. Igual hubiera salido, imagínese que no sale Rajoy, que sale Zapatero otra vez, o sale Rubalcaba, por ejemplo, ¿no? Y Rubalcaba hubiera tenido que hacer estas mismas medidas y estaríamos hablando de lo mismo. En cuanto a los funcionarios, distingamos funcionario enchufado al funcionario por oposición. De eso doy fe, que hay muchos en la Junta de Andalucía enchufados a dedo por el Partido Socialista. Ya le digo a la señora Flecha, ¿qué quiere usted, señora Flecha? Este socialismo radical y populista, que es el credo de la envidia, el apoyo a la ignorancia, el marketing del engaño y el reto al propio pueblo, que su estrategia es la igualdad en la miseria y sus armas la mentira y el odio. ¿Sabe cuál es el resultado final? El fracaso total. Todo de corrido, Esto lo dijo ¿no? Sí, Winston en el boletín del PSOE lo ha leído usted. Silencio. Y señora Flecha, un poco más de respeto. No Si se es que ríe, no, por si es que favor. no pida usted peras al olmo. María del Carmen, gracias también por su llamada. Señor Spotzale, el concepto de los funcionarios, que dice usted lo ha dicho, que sobran funcionarios. Sí, no, digo yo. Los estudios, las grandes consultoras y el propio gobierno socialista. No, que sobran funcionarios, eso es indiscutible. ¿Perdón? Es indiscutible. Claro. Eso está todo el mundo absolutamente de acuerdo y las voces autorizadas, eso es cierto. Pero a ver, uno de los 10 puntos de Rajoy decía, es que me he quedado con uno que me ha hecho mucha gracia, es agilizar la justicia. Este es un reto del Estado español desde la época del Arra, como mínimo. El agilizar la justicia, yo si realmente Rajoy agiliza la justicia, históricamente lo pondría prácticamente al lado de Winston Churchill. Pero que creo que evidentemente no va a tener la capacidad de poder hacer Hay esto. copago también. Bien, Van a pero introducir el después copago. el señor Palomo no ha respondido o le ha respondido a medias la pregunta sobre el pacto fiscal. Yo se lo voy a responder. El pacto fiscal no va a existir. No va a existir por dos motivos. El primer motivo es porque la señora Alicia Sánchez Camacho, ayer mismo, 24 horas después de las elecciones, ya le dijo a Convergencia que los votos, los diputados de Convergencia no eran necesarios para nada en Madrid. O sea, no pintan nada. Los votos de Convergencia, nada. Y los votos del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña son determinantes para aguantar al gobierno de Mas, con los cuales, por ejemplo, ha tirado adelante los presupuestos. Y tercera cosa que en fin, que yo creo, me gustaría resumirlo, digamos, en un concepto. A ver, yo no sé, sinceramente, como dice usted, Rajoy lo que va a hacer o no va a hacer. Yo seguro que no he cenado con Rajoy. Eso no. Esto sí han cenado todos los días. No lo dudé. No sé lo que va a hacer o no va a hacer. Pero aquí hay un problema muy grave que no afecta al Estado español, le afecta en gran medida porque está, digamos, en una crisis galopante, pero afecta también a otros estados europeos. Aquí tendrá que llegar el momento en que los dirigentes políticos, los principales dirigentes políticos, digan la auténtica verdad. Que es que actualmente el modelo con el cual hemos estado conviviendo y hemos estado viviendo dentro de este modelo de estado de bienestar, una serie de prestaciones sociales que han sido un gran avance realmente desde la Segunda Guerra Mundial concretamente, esto no va a seguir siendo así nunca más. No se llega. En toda Europa, ¿eh? En toda Europa. En toda Europa. No se llega. Es decir, tal como estamos acostumbrados, ¿gustará o no gustará? Se puede discutir, que a uno le parece bien, le parece mal, pero realmente los presupuestos de los estados europeos no van a llegar a cubrir hasta a lo que hasta ahora estábamos acostumbrados. Porque repito, y no son palabras mías, son palabras de voces economistas autorizadas. La capacidad de endeudamiento se ha acabado. Es decir, las arcas de la Generalitat,
y usted hablaba de las arcas de la Generalitat, yo ya sé que se pueden suprimir, Mohamed, indiscutiblemente soy el primero, diputaciones, y se pueden reducir toda una serie de cosas que el sentido común indiscutiblemente indica que se han de reducir. Pero la magnitud del desastre es tan grande, tan bestia, cerrar el Senado español, que se habría de cerrar el Senado yo también estoy de acuerdo. O sea, bajar la persiana del Por cierto, que ha del Senado tenido un castigo durísimo. Cerrar el Senado español, si no recuerdo mal, han salido las cifras esta semana, ahorraría, por desgracia, ahorraría, pero ahorraría, creo que son unos 50 millones de euros. Pero con esta excusa no se hace nada. Sí, no, Mohamed, a ver, si no estoy justificando... No sigas por ahí, porque habrá muchos españoles que piensen que hay que recortar las subvenciones a los emigrantes. Me parece muy bien, es que los inmigrantes... A los inmigrantes. Perdona. Pero me dejes acabar un segundo, por favor. Con tu permiso, por favor. No, un segundo, es que si no nos vamos a otro tema y perdemos el hilo. Entonces, el 50 millones de euros, por desgracia, son la chocolate del loro, por desgracia. Por tanto, aquí hay un problema de un calado y de una magnitud muy grande, y habrá que tener la valentía. El señor Rajoy, en la campaña electoral, el señor Zapatero no, Rubalcaba, es que parece el señor Mas, que aunque eso puede decirse que es de gobierno serio, como comentábamos antes, pero el señor Mas, 48 horas después de tener 16 diputados, un hecho único en la historia de Convergencia en las Cortes Españolas. Después de tener 16 diputados, nos anuncia a los catalanes que yo mañana, para coger el autobús, no mañana, o el mes que viene, voy a tener que pagar más. ¿Que está mal? No, pero si yo no digo que esté mal. Yo lo que digo es que se deje de engañar a la gente. Y si tú te presentas a unas elecciones y sabes perfectamente que el mes que viene al ciudadano catalán resulta que coger el autobús le va a costar un 10% más, no se lo digas. Pero eso es 48 por el modelo horas. que optas, pero eso es por el modelo que optas. Porque entre otras cosas, y después no me digas, perdón, y volviendo al señor Mas, y para acabar, y para acabar con el señor Mas, lo que tampoco me puedes decir es que si nos dan el pacto fiscal, ya lo sé. entonces no vamos a pagar el autobús muy caro. Yo ya estoy hasta las narices como independentista y como catalán, a mi gobierno, al gobierno de la Generalitat de Cataluña, que las culpas siempre las tiene Madrid. No, bueno, si no mira, tienes el coraje, si no tienes el coraje de exigir basta al robo que se practica con Cataluña, entonces plega. Vete a tu casa. Pero yo no tengo por qué aguantar que mis hijos en la escuela vayan a pagar más, los funcionarios vayan a rebajarles el sueldo y el autobús sea más caro, porque el señor Mas no tiene el coraje de exigir el dinero que nos pertenece. No insultes al resto de los españoles llamándole ladrones. No. Al Estado español. Tú eres una persona con conocimiento suficiente y con preparación para no llamar ladrones a los españoles. Señor Palomo, al Estado español. Bueno, pero acláralo, porque luego hay mucha gente que te toma el número cambiado. Al Estado español. Bien, bueno. ¿Vale? Pero mucha gente... Pero luego después aquí en esta mesa llamamos a los políticos... Es que yo, por alusión, señor Palomo, ya que usted pues se dispone a tener la verdad o tener los datos, si no aporta datos que los gobiernos, diferentes gobiernos, ayudan o subvencionan a los inmigrantes o aportan los datos delante de la audiencia, o se cae para siempre. Eso por entrada. Y si desde aquí, si usted se atreve a llamar trincantes a los políticos de izquierda... de izquierda y de derecha. Vale, entonces... a los que son. ¿Por qué no podemos decir los demás que el Estado no sé qué roba o no roba? Pues podemos decir lo mismo, ¿o no? O sea, aquí, y está clarísimo. Decía el spot, cerrar el Senado no cuesta... Perdona un segundo. Un momento, tú como inmigrante no has recibido un euro de España, ¿no? Jamás. No has recibido un euro. No has recibido un euro. Perdona. Estás manipulando la información. Te estoy preguntando. Yo soy un ciudadano con derechos y obligaciones. Sí, ¿quién te lo ha discutido? Entonces, ¿por qué? No recibo nada. Como ciudadano que cumplo... Uno por uno, por favor. Como ciudadano que cumplo primero con mis obligaciones, pago mis impuestos como el que más... Si alguna vez, y han sido muy poquitas... ¿En qué empresa trabajas? Me da igual, eso a usted no le importa dónde trabajo. No, le pregunto yo dónde trabaja. Sí, yo te lo digo. No, pues que a mí no me importa que me lo diga, pues no quiero saberlo. Él es un ciudadano privado, no tiene por qué decírselo. Mis datos fiscales, pero igual. ¿Dinero público o dinero privado? No voy a entrar. No, dinero público o privado. Dinero privado. Yo trabajo en la empresa privada, para que se entere. Bien. ¿Vale? Y bien pagado, por cierto. Porque enhorabuena. De acuerdo, pues perfecto. Debe ser el único en España. No, pero es igual. Pues ya le contesto. Segundo. Esos 50.000 millones, Nos ha dicho él que trabaja. Esos 50 millones de... Carmen, por favor, no dejes hablar a
Mohamed. Si sumamos 50 millones del Senado, más no sé qué cuántos cientos de millones de la Diputación, no sé cuántos cientos millones ¿cómo se llama? De los consejos comarcales, más los privilegios que tienen la administración en general. O sea, que yo no entiendo cómo un presidente o un alcalde o un ministro que tenga 40, 50 asesores y lo pagamos nosotros. No, 50 tampoco. Bueno, pues igual, por decir una cosa, 4, 5, 6. Si no nos daríamos abasto en hacer entrevistas. Hombre, pues claro, y estudio para aquí, estudio para allá, no sé qué, no sé cuánto, y si sumamos, como se dice en catalán, mica en mica s'omple la pica. Y claro, gota a gota se llena el barrengo o se llena el río. El barreño. El barreño. Y así, señores, si o aplicamos, o como es un dicho muy fuerte, o utilizamos la escoba bien o la tiramos al río. Pero eso está ligado a en qué modelo social optas. Por eso cuando él decía, Spot decía el tema de es que por fuerza nos tendrán que hacer recortes y lo que me molesta es que nos engañen, yo voy un poco más allá y digo, a mí no tan solo me molesta que me engañen y que hagan, y en eso coincido contigo, que parezca que todos los males se reducen al pacto fiscal. Bueno, si no lo defendemos, no va a haber Pero nos pacto engañan fiscal. los políticos españoles. Desde luego. En campaña electoral la gente vende lo que haga falta y eso es así por desgracia. Y eso lo sabemos los periodistas y las periodistas que vamos por ahí y vemos, porque es que es curiosísimo, es decir, ¿por qué? Si analizáramos por qué, según qué partidos han perdido muchos votos, estaríamos ante un problema de Vale, credibilidad. ahora Déjame decir una cosa, porque yo creo que se dicen cosas haciendo ver que uno tiene muchos datos y se dejan ir sobre la mesa falacias que no pueden ser. Hay dos cosas muy importantes. ¿Sobre qué modelo estamos trabajando? Pues sobre el modelo contrario que defienden gente como juristas y miembros del Observatorio de Derechos Humanos, que dicen: quizá es hora de que hagamos un referéndum a la ciudadanía, porque seguramente la ciudadanía estaría muy en contra de seguir pagando deudas ilegítimas. Y cuando digo deudas ilegítimas y cuando estos juristas dicen deudas ilegítimas, se refieren a la deuda privada y a la deuda de la banca, que es la que ha puesto de rodillas a todos los gobiernos. Porque si los gobiernos no hubieran tenido que rescatar a la banca y se hubiera optado por el modelo de Islandia, no estaríamos donde estamos. Y segunda cuestión. Nuestro país, invito a cualquiera que entre en Miss Google. El Estado islandés ha salvado a la banca. La única diferencia es que el presidente lo metió en la cárcel. No, Han salvado a la banca, ¿eh? No, claro, pero han reformado la Constitución. Sí, de acuerdo, Han dicho que la deuda no la pagan, porque la ciudadanía votó que la deuda no la pagaban. Pero a la banca la han salvado. No, la banca la salvaron, pero la nacionalizaron. Bueno, chicos, podemos seguir. Sí, hay una cosa muy importante y es que invito a todo el mundo que entre en Miss Google para mirar los datos y verán que todos los reportajes que se han hecho periodísticos demuestran que nuestro país está en la franja de la media para abajo en número de funcionarios. La ratio de funcionario-ciudadanía es una de las bajas de Europa. La señora Merkel en Alemania, Francia, Inglaterra y muchos otros países tienen una ratio altísima de funcionariado por ciudadanía. ¿Puedo hablar? Un momentito, cojo dos llamadas. José de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Pues mire, agradecerles tremendamente su programa, porque dan opción a opiniones varias. Y como madrileño, español y 70 calendarios a mis espaldas, únicamente me gustaría, como colofón a todo lo que se está debatiendo y como resultado de las elecciones, el cual, según nuestra ley electoral, la Junta Electoral, con un 30% da una mayoría absoluta al Partido Popular, yo solamente quiero decir esto. Mientras no pidan perdón ante el pueblo y en las Cortes, será ilegal su pendón, aunque 10 millones les voten. Muchas gracias. ¿Su pendón? ¿Su pendón? Bueno. Pero es que no sé lo que ha querido decir. Tampoco. Pendón es bandera. Sí, no, ya, pero ¿de quién? ¿La bandera, el pendón? No, es que no lo sabemos lo que quería Partido decir. Popular, él ha venido a decir que en realidad, que es lo que he dicho yo al principio, aunque aquí se han puesto los nervios, he dicho, la ley electoral es la que ha dado la mayoría absoluta al PP, no la ciudadanía española, porque la ciudadanía española ha habido un 26, Oye, me toca a mí, 28% de voto en blanco y de voto nulo, sumado, más
la fragmentación que ha habido y, por lo tanto, la pérdida de votos por la izquierda. Otra cosa muy importante, que un diputado de Izquierda Unida vale 3 veces un diputado del PP. Eso es otro debate. No, otro debate, pero es la madre del cordero. Es la madre del cordero porque estamos como es el estamos. debate, señor. Si la Pero justicia... de esto no tendrá... Esto no viene ahora. Por supuesto que no, estamos de acuerdo. Pero Estábamos aclarando lo que había dicho este hombre. Este hombre lo que ha venido a decir es, no estoy de acuerdo. Perdona, deslegitimando unas elecciones. Déjame argumentarlo, por favor. Si el señor Rajoy es tan patriota como que dice, reforme la ley electoral. Que reforme la ley electoral, que haya justicia social. Primer reto. Y así tendríamos un poder judicial independiente. Por favor. Así tendríamos otras cosas, otros partidos políticos que tienen Bien, un día hablaremos de eso, Mohamed. Un día hablaremos de eso. No, pero no. A ver, silencio. No podemos estar. No puede ser que el señor. Perdona, no puede ser que el señor Durán y Lleida saque 300.000 votos, tiene 16 diputados, y la señora Rosa Díaz casi 1 millón de votos y tiene 5. Eso es imposible. No puede ser que la formación ECO se haya quedado a las puertas. Por favor, que no jueguen a la red. Estamos hablando de datos. Si somos democráticos... Es una injusticia... No, si somos democráticos, un ciudadano de Murcia es lo que claro, antidemocracia. Pero vamos a ver... Una persona, un voto, eso es la democracia. Señor Graciano, no y eso sería es lo así. que no hay en este sería país. así. Una persona, un voto, no sería así. Pues ya está. Pero eso tendrían que haberlo hecho antes. Y no que lo hagan ahora. No lo pueden hacer ahora. Vamos a por el teléfono y no me calentéis la cabeza que me sube la presión después. Maite de Alcorcón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mira, llamo sobre todo por alusión, porque me parece que la mesa hoy está muy caliente. Yo creo que porque se sienten indignados que haya ganado la derecha. Para nada. No, quieren deslegitimar las elecciones. Para nada. Es una actitud antidemocrática. Para nada. Antidemocrática. Señor, Es una actitud antidemocrática. Parece mentira. Parece mentira. Ahora le respondo. Parece mentira. Ahora le respondo. Y lo único que está queriendo poner en duda es la señora Aguirre, que ha dicho esta mañana. Lea las elecciones. Vienes a deslegitimar una elección del pueblo español. La señora Aguirre ha ganado las elecciones. Por favor, hombre, venga. Lo que la deslegitima es la ley electoral que tenemos. ¿Queréis escucharme, por favor? No, es que no te impones. No te impones. ¿Cómo que no me Te toman impongo? como el pito un sereno aquí. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Tengo a Maite al teléfono. Venga, está déjala que esperando desde hace un momento. Quiero decir, le dejamos hablar y punto. Es que es la izquierdona. Y está claro que si en este debate está clarísimo. No acepta la democracia. Mira quién habla. No, quien habla no. Míralo. No, míralo. Por favor. Míralo Pero si tú democrático. vienes Por aquí favor. a deslegitimar al pueblo español. Para nada. No. Sí, estás Para deslegitimando al pueblo. Tanto Mohamed Debería como darte yo, vergüenza. tanto Mohamed como Darte yo vergüenza. hemos sido siempre dos Carmen, personas Tú no críticas eres con la persona ley siquiera. electoral. No digas tonterías. Carmen, Oye, por favor. ofende a quien Pero quiera. Carmen, Hombre, es que os estoy déjate de diciendo que os tonterías calléis, ya. por favor. ¿De qué te ríes? Tienes un espejo delante. A ver, por favor, silencio, señor Graciano. Se ve que es la espejo. única Ay, frase que ha Madre de aprendido. Dios, por favor, que quieren callar ya. Déjala a la señora, claro, si lleva razón. Me gustaría que me escucharan, y en alusión a Mohamed le tengo que decir que pedí antes cifras sobre qué ayudas se les daban a los inmigrantes. Sí, vale. Yo soy una ciudadana nacida en España, cotizando toda mi vida desde los 18 años y con estudios, Sí, sí. que llevo cotizando más de la mitad de mi vida, y he tenido que retirar a mi hija de un colegio público, ¿cierto? Porque es imposible llevar a mi hija a un colegio donde está pues bajando el nivel cultural. A eso le voy a decir a usted que yo soy funcionaria, me han rebajado el ¿Y usted pretende que le paga la educación de su hijo en un público, en un privado? A ver, silencio, Mohamed, silencio. Ya estoy pagando la educación de mi hija. Como Pero me todos. gustaría que me dejara hablar. Mohamed, por favor. Primero y principal es que creo y considero que mi hija estaría muy bien atendida en un colegio público si todos los niños llevaran el mismo nivel. Eso primero y principal. Y a otra cosa le voy a decir, y otra alusión que me voy a... para que vea quién es el discriminado de a pie, ¿bien? Yo tengo 30 días de vacaciones anuales. Y hay niños extranjeros, pues bueno, pues como usted, que resulta que trabajan en España y tienen un mes o dos de vacaciones, señor, sí, no se ría, ¿cierto? Si él
extranjero Silencio. se puede ir dos meses de vacaciones, no será porque no se lo pueda permitir, porque vuelven, Bien, Entonces, déjeme que le haga... ¿Le puedo hacer una pregunta, por Sí, favor? pero primero déjeme... Primero voy a hacer yo una pregunta. Maite, ¿no? Sí. Maite, usted está planteando que para usted lo que cuenta es un problema, ¿de acuerdo? ¿Usted cree que, ya que no ha empezado diciendo que parecía que molestaba que la derecha hubiera ganado las elecciones, ¿usted cree que la derecha arreglará ese problema que usted plantea? Mire, yo no le voy a decir si lo arreglará o no lo arreglará. Yo creo que hay que poner medidas a determinados huecos tremendos por los que se está sacando dinero y de una forma que eso ya es bárbara. En el sector en el que yo trabajo me da vergüenza ir a trabajar un festivo. Un día 31 de diciembre le voy a decir que me pagan una miseria por trabajar y aguantar a señores como ese de ahí al lado que vienen con la cabeza rota porque no saben beber. Y eso en cualquier urgencia de cualquier hospital. No le estoy diciendo ninguna tontería. Y por ahí se nos está yendo el dinero, pero de una forma bárbara. Que una persona mayor necesite una urgencia y que encima personas extranjeras vengan diciendo que a ellos les toca antes o pasar con la mujer o con el marido porque dicen que no hablan el mismo idioma, cuando es mentira, porque luego nosotras, claro, les preguntamos y enseguida nos entienden. Es que tienen tantísimas ventajas que es que me da vergüenza. Mohamed le quiere hacer una pregunta. Sí, pero No, Carmen, Mohamed quiere hacer una pregunta. ¿Me puede explicar usted ese poder tan mágico que tienen los inmigrantes que se llevan todas las ayudas, que se quedan con los colegios Explícalo públicos? tú. No, es que yo no me lo sé. Explícalo tú. Yo no me lo sé, yo llevo 20... Perdona, Se lo no. tendría Paloma, que estoy hablando con la explicar, señora, por favor. se lo tendría No, pero aquí hablas explicar, mucho señor hoy. Zapatero. Silencio. No, es que, mire usted, Pero, nos perdón, han un poco imparcial, nos como han moderador. llegado extranjeros para hacerse una inseminación artificial de urgencias. Claro. Pero eso es culpa de Por quién Dios, es. por Dios. Pero vamos a ver. Eso es... De los españoles es culpa. No, de los dirigentes que han aprobado una ley... A ver. Bueno, en todo caso, un día sacaremos nuevamente este tema, hablaremos, llenaremos la mesa de musulmanes, de No, fin pero a ver, y hablaremos de este tema, que- porque pero este me toca tema, a mí, ¿eh? hablemos de lo que hablemos, Claro, siempre salen sale. los inmigrantes. No, pero que estoy Y hasta el ahora, gorro, estoy hasta el gorro. os voy a contar una cosa que me ha dicho mi doctor No, del perdona. corazón esta mañana. No. Mi doctor del corazón me ha dicho, Pues está mal del corazón. no te pongas nervioso. Vale, perfecto. Pero no se ¿eh? ponga nervioso, que lo necesitamos para dirigir esto. Digo, estoy hasta el gorro de que tanto el señor Palomo como otros ciudadanos que siempre salen con el mismo tema. Los inmigrantes no votan ni las municipales, ni las autonómicas, ni las europeas, ni las estatales. Pero ¿cómo coño, vuelvo a decirlo, y perdón la palabra... ¿No has votado, Mohamed? Yo soy español Vale. y por lo tanto puedo votar. Pero la señora no se quiere que refiere. Claro, si la señora prefiere que soy ciudadano español, cumplo con mis obligaciones y si no puedo reclamar mis derechos, pues que me lo diga. Que volvamos al estado del apartheid. Señor de Graciano Sudáfrica. Palomo, estamos terminando esto porque quiero que los ciudadanos llamen, los ciudadanos y televidentes Pero- y televidentes que me siguen este programa, llamen y hagan la pregunta que quieran Pero, en el día de hoy. Perdone, Diga, usted, diga. déjeme que yo he hablado una vez. Vamos a ver. Aquí. Hombre. A ver, señor Graciano. A ver, Señor Graciano, que me diga a mí que no sé moderar, lo entiendo, perfecto. Ahora, que me esté usted a mí vacilando ahora de que no, Una vez. que He hecho no, apostilla. Ya he interrumpido todas las no veces me que haga Bien, mandarle vamos a mañana un En mensajito con el tiempo psicología que esto se hablamos. llama Venga, disociación Cállate, cognitiva. cállate, anda, cállate. Disociación cognitiva. ¿Qué se llama en ocasión has psicología perdido? esto. Vamos, Disociación silencio, Carmen, que No terminamos el tema. Caeré en la trampa de siquiera darte una Ya réplica pueden porque ir tus llamando. argumentos no lo merecen. Vamos No, a ver. se llama aquí disociación hemos asistido- cognitiva y es una por favor. patología. Aquí hemos asistido a una descalificación de las elecciones generales del 20N. Y eso yo no lo voy a Eso permitir. no es verdad. Eso Se ha no es descalificado cierto. No, la no, eso no decisión te lo soberana permitimos del nosotros. pueblo español. No, no, Carlos, Tú, pero queréis dejarlo. no tienes Pero ningún queréis derecho a dejar- descalificar a la puede- gente. Puede decir, Pero después no os doy la mienta. palabra, pero dejarlo que después después nos dejas hablar. Sí. Resulta que, resulta, señor, resulta Señor Palomo, que el es que no partido- va a venir más porque me provoca todo el No, pues, gallinero. yo encantado, todo el hombre, gallinero porque, y me va a tú dar lo un has dicho, gallinas. me va- Tú lo has dicho, me va a dar gallinas. ningún infarto. Gallinas. Vamos a ver. sin Resulta ellas no hay huevos. que el Silencio, 20N... Sin ellas no hay huevos. Silencio, por favor. El Muy bien, 20N, el pueblo español no ha votado ni libremente ni ha ganado una opción política. Eso lo dice, ¿eh? Por primera vez hay una Por diferencia. favor, señor Spot, Qué sordo. él es independentista, es una persona que cree
que la gente que en Cataluña, pues, bueno, ya saben ustedes, no hace falta que se lo el Estado español roba. Exactamente. Pueden llamar y moderado, y hacer, pueden, a tenor sí, de lo visto aquí, sí, moderado, porque pueden para que llamar, digan que los independentistas silencio, somos radicales. Pueden llamar y hacer la pregunta que deseen al invitado que quieran o a la mesa. En directo, 902040177. Estamos ya recogiendo esas llamadas, compañeros de realización. Tenemos poco tiempo, quiero decir que no esperen mucho. Un momento. Es que nos has dicho que nos dabas el Señor Graciano Palomo. Dígame. Lo que ha vivido usted aquí esta tarde, que es unas ideas... No, unas ideas no, perdón. Palomo. Ideas no. Bueno, me da igual. Ideología, ideología. Bueno, es igual, una serie de gente... Si es que la ideología se conforma con ideología. Punto, ya está. Os vais a ir todos y me voy a quedar yo solo, porque es que yo no lo digo en serio, ¿eh? O sea, es que no estoy para esto, es que ni mucho menos hoy. O sea, menos tontería ya. Estoy ya un poquito cansado también. Toma nota. Señor Palomo. Dígame. El señor Rajoy se va a encontrar en esta sociedad que se llama España, en este país que se llama España, con toda una serie de gente pues que no va a entender, como aquí esta tarde se ha demostrado, no va a entender a lo mejor su forma de gobernar, su forma de actuar. Él, en su discurso muy institucional, desde la sede del partido, no desde el balcón, sino desde dentro, dijo que quería una España unida, que los necesitaba a todos. Eso me imagino que debe ser muy difícil. Y es lo que le quiero preguntar. Pues supongo yo que va a ser muy difícil si no hay raciocinio, si no hay sensatez, si se vive de ideas antiguas, fracasadas, destrozadas y derrotadas en estas elecciones. Pero no le quepa a usted ninguna duda. Aunque Rajoy fuera el arcángel San Miguel y se sentara a la derecha del padre, siempre habría gente, como estas personas que le secundan a usted, que antes de siquiera de hablar le llamarían mentiroso, que antes siquiera de tomar una medida le llamarían fascista, si antes siquiera que firmar una orden ministerial en el boletín oficial del Estado le llamarían ignorante. Por lo tanto, lo va a tener difícil. Muy difícil. Vale, pues ahí nos quedamos, Mohamed, porque si no, no tenemos tiempo, porque la gente empieza ya. Solo una frase. Que no se ponga en mi boca lo que no he dicho. Exacto, el señor Rajoy y el Partido Popular han ganado legítimamente a las elecciones. Exacto. Otra cosa y lo es que está poniendo en duda son los propios, claro, quien se arrasca, quien se pica, que se arrasque. Vale, nosotros no hemos puesto en duda nada. Dicho lo dicho... Yo me ducho todos los días. Me parece muy bien. Dicho lo dicho, empezamos la ronda de preguntas. Sean ustedes breves, quiero decir, pueden preguntar con todo el respeto, por cierto, a quien quieran de la mesa o a la mesa en general, y contestamos. Son preguntas de diferentes temas, los que quieran. Las 6 y 10 minutos en directo desde Metropolitan. Por cierto, tengo una pregunta para usted, yo, señor Spot. Isabel de Granada, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta que quiera hacer. Buenas tardes, soy muy breve para el señor Graciano Palomo. Señor Graciano Palomo. Sí. Diga, diga. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues quiero preguntarle al señor Graciano Palomo. Mire, lo primero, decir, como hay tanta disputa, que de la soberanía del pueblo español se ha impuesto en la urna, como se impuso con Felipe González. Exacto. Y como se impusieron con todos. La pregunta, por favor. No hay que tenerle miedo ninguno al PP. La pregunta es, yo soy un mileurista funcionario, soy un funcionario mileurista, yo gano 1.245 euros, ¿qué es lo que van a hacer con mi sueldo? Ahora, en vista de lo que ya habla, como que prácticamente ha contestado usted a las preguntas mías, ahora la ha precontestado, lo que quiero decir, ¿qué va a pasar con tantísimo emigrante ilegal? Que eso lo tenemos que pagar nosotros. Migrantes que trabajen, que coticen, que paguen sus impuestos, los mismos derechos que nosotros y los mismos sueldos. Gracias por su pregunta, Isabel. Seguimos adelante. Conteste brevemente. Muy brevemente, yo creo que en la congelación o rebaja de sueldo a los funcionarios, que está prevista y que lo recomiendan todas las entidades, porque si no, no se puede, van a hacer una diferenciación. Lo mismo que en el copago, si lo hubiese, que no es lo mismo una señora funcionaria administrativa que gana 900 euros que un abogado del Estado que gana 6.000. Y en el tema de inmigración, por lo que está en el programa electoral y lo que he leído, es que se va a aplicar la ley Sarkozy, que es que ilegal que delinca, que sea ilegal y que delinca, se va a su casa. Matilde de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, qué alegría me da poder entrar esta tarde ahí. Pues venga. Vamos a ver, mira, esa señora ha dicho que es psicóloga y periodista. Sí.
pues de verdad parece que tiene la carrera de risas. Bueno, la pregunta, queremos la pregunta, Matilde. La pregunta, pues sí, señor, las elecciones las hemos ganado. Pero la pregunta... Porque las hemos ganado. La segunda, ese señor emigrante que hay, digo lo mismo que ha dicho esta señora. Van al médico sin pagar una perra. Matilde, la pregunta... La pregunta, ¿quiere usted hacer una pregunta a Mohamed? Hágasela, pero hágale una pregunta. Pero recuerde que es ciudadano español. No inmigrante. No se la haga a Mohamed, se la hago al de su derecha. Vale, al señor Palomo. Adelante, y no se deje comer el terreno. Pues fíjese usted lo que me asusta. Gracias por su llamada. He temblado. Seguimos. Estoy temblando con lo de esta señora. 902. Tiemblo. Silencio. Ay, por favor. 902. Usted la ha cogido bien. Silencio. Es maestra en risitas, que es lo que le han indicado. 9020. Mira, ahora mismo, es que ahora mismo pongo. Pero ahora mismo, ¿dónde está este programa? Aquí. No poner nunca Pero si más. te lo vengo diciendo, que quiero gente seria, a Freisa gente documentada. Y a Graciano. Ya está puesto en mi libreta azul. No será porque no te Pero lo no ves diga. qué es lo que él quería conseguir. Que lo que le pasa es que le pongo nervioso. Es que me asustas. 902. No sabes cómo Pues sí, tiemblo lo único que está usted demostrando Lo único es que si pudieras me llevarías a Angula. Pero es que ni siquiera puedes. Está demostrando usted simplemente con todos esos 902, insultos barriobajeros, por favor. su poca cultura. Insulta. y su Lo que he hecho ha sido a la describirte. izquierda, Vale, por favor, miedo vamos a la a dejarlo izquierda. ya. Lo único que he hecho De es verdad, describirte de verdad. y me he quedado corto. De verdad, vamos a dejarlo ya. En serio, de verdad es que no me gusta. O sea, Bueno, vale pues, ya. joder, pues, No, pues ni corta. joder ni san joder. Vale, Es que venga, no, vale, no, bien, es que vale. basta. Vale. ¿Me podéis pasar llamadas, por favor? 902-040177. Tengo una pregunta para usted, señor Spot. Dígame. Mire esta fotografía que va a pasar mi compañero Roger desde realización. Mírela muy bien esta fotografía. Quiero que me diga que se si la usted tiene sabía. algo que ver. Lo sabía. Lo sabía que ibas a hacer esto. Su Majestad el Rey, por lo visto, ha chocado con una puerta o algo así. Ha chocado con una puerta. Santiago, no eres monárquico tú. Sí, pero lo digo porque como usted se encargó en Valencia de organizar que le silbaran en el estadio de Mestalla... Sí, así ha chocado con una puerta. Sí. ¿Y este es el jefe del Estado? ¿Choca con una puerta? Es personal. Vaya, vaya. No tengo absolutamente nada que ver. Proclamo desde Tu aquí, inocencia. proclamo mi inocencia. Yo solamente he atentado contra la figura inviolable del jefe del Estado, que esto lo recoge la Constitución española, cosa que aparte que considera a los ciudadanos españoles como unos posibles pervertidos sexuales, porque violar, yo francamente nunca he pensado en violar a Juan Carlos I de Borbón. Mis gustos sexuales están, digamos, Va, que tengo una en otras pregunta. latitudes. No tiene nada que ver entonces, ¿no? No ha puesto la puerta en el camino. ¿no? Nada, Vale, nada. pues ya nos quedamos tranquilos, no vaya a ser que nos tuviéramos en la mesa sentado a alguien que ya es especialista en organizar, pues como organizó. Este señor organizó, ¿se acuerdan de los silbidos contra el himno español y contra la monarquía? Y contra el Borbón. Contra el Borbón, que fue muy comentado él y sus Y procesado. colegas. ¿Fue procesado? Y luego ha suelto. No, fue a la Audiencia Nacional, lo que pasa que el absolvieron. juez Pedraz no admitió la querella de la Fundación de Naes. ¡Qué barbaridad! Pero si me llega a coger Garzón, Grande Marlaska o alguno de estos, el paseo a la audiencia no me lo quita nadie. Juanjo, en Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver qué pregunta. Para el señor Graciano Palomo, enhorabuena. Y para la señora de izquierdas, Sí. decirle quién y cuándo la izquierda en España ha arreglado algo. Gracias Que me por su diga- pregunta. A esa le responde de inmediato. ¿Quién y cuándo la izquierda en España Hombre, ha arreglado algo? Perdón, pero de la España de la dictadura ahora creo yo que hay una gran diferencia. La izquierda trajo muchísimos derechos democráticos. Si hablamos de los derechos democráticos de las mujeres, son muchísimos. Y tercera, recuerdo, la más importante, la ley de sanidad que tenemos todos nosotros y todas nosotras, que hace que tengamos la ley de sanidad pública y gratuita, bueno, gratuita no, porque la pagamos con nuestros impuestos, pero una ley de sanidad universal, la trajo un señor que se llama Ernest Lluch, que era socialista, y el PP, recuerdo a todo el mundo, porque es muy bueno visitar las hemerotecas, votó en contra de que la sanidad fuera pública, universal y gratuita para todo el mundo. Luego podríamos seguir con la ley de educación pública y gratuita.
para todo el mundo. Y podríamos seguir, etcétera, etcétera. Vale, Ha habido son muchísimas respuestas leyes, cortas. muchísimos derechos. Nati de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hablar a la señora, esta rubia que está ahí. La señora Freixas, adelante. Para cambiar un poquito el tema, es una pregunta muy cortita. Quería preguntarle primero, ¿a qué colegio ha ido? ¿Dónde la han educado? ¿Y dónde va la peluquería? Para no mandar a ninguno de mis hijos. Muchas gracias. Lo siento, pero no es una pregunta apropiada, Nati, para hacer en un programa de televisión un poco serio. Fátima, de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle a Moja cómo se puede considerar ciudadano español sin haber nacido en España. Muy buena pregunta. Gracias por su pregunta. Todavía están a tiempo. Llamen y hagan la pregunta que quieran, pero por favor les pido con todo el respeto del mundo. No, simplemente pues que evidentemente yo he conseguido la nacionalidad española después de residir 20 años en España y acogiendo a mi derecho de solicitar la nacionalidad española para ser ciudadano de igual a igual con otro. Porque yo cuando era inmigrante, cuando no era español, no podía votar, mi opinión no contaba. Pagaba, pero mi dinero nadie me cuestionaba cómo lo vamos a gestionar o cómo quieres que lo gestionamos. Ni siquiera pedía mi opinión. Pero ahora, afortunadamente, me acogí a mi derecho que me asista en el Código Civil de España, español, evidentemente, y no se me regaló. Cumplí todos los requisitos que había que cumplir y me la otorgaron. Pues yo te doy, vamos, no hace falta que te lo dé yo, sino la bienvenida a este gran país. Muchas gracias. Tienes todo el derecho del mundo. Como decía el otro, daría la vida porque sigas teniendo todos los derechos del mundo y seas uno de nosotros. Ahora, desde la posición brillante que has alcanzado en España, en nuestro país, deberías hacer algo porque tus hermanos de los que has venido pudiéramos ir allí y hablar y criticar al régimen marroquí como tú lo haces a la democracia española. No, le respondo de la misma manera. La misma manera que usó usted hace 40 años, cuando Paquito todavía sigue viviendo, lo mismo que hizo, lo estoy haciendo yo. De todas maneras, está bien. Puedo antes de morirme ir a Marruecos y criticar al rey. Me permiten, una de las buenas maneras, ahora que ha puesto la fotografía de Juan Carlos de Borbón, una de las buenas maneras sería que Juan Carlos de Borbón dejase de frecuentar la amistad de ese sátrapa que es Mohamed V, principal responsable de que millones de personas... Mohamed VI. Perdón, Mohamed VI. De que millones de personas tengan que emigrar a ese país. Lo que hace, además, que muchas empresas, y no soy sospechoso de ser de izquierdas, pero... eres inteligente. No, pero entre otras cosas, la convivencia que existe entre grandes compañías francesas, grandes compañías españolas, con el régimen marroquí, hace... Si solo quería, Perdón un momento, hace que mucha gente tenga que cruzar el estrecho en las condiciones. Y es más, la primera visita de Estado que hará Rajoy fuera de España será a Marruecos. Pues ya te has equivocado. No me equivoco. Ya lo veremos. Ya te has equivocado. Lo veremos. Se llama aguas territoriales. Lo veremos. Que ya te has equivocado. La primera visita de Estado, como hizo Aznar, como hizo Vicente González, como hizo Zapatero, como hicieron todos, y él también lo hará. Con esto respondo. Si yo lo que te he dicho, que como privilegiado que eres, como eres un privilegiado en España. Él no es un privilegiado. Soy un ciudadano. Soy un ciudadano currante. Bueno, pero estás mejor. Me lo he ganado. Pero has venido. Vale, seguimos, por favor. Que han emigrado los ciudadanos españoles a Argentina, a Alemania, a Suiza, para mejorar su situación económica, política, social, etcétera, etcétera. Mohamed, lo mismo. José María, Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, haga la pregunta que desee. Muy bien. La pregunta es para el señor Fuentes y para el señor Spot. ¿Cuál es el interés de la asistencia de este señor a este debate? ¿Qué señor? El señor Spot. ¿Cuál es el interés de la asistencia de este señor al debate que se celebra y en general a este programa? ¿Del señor Spot? Sí. Pues porque es un... ¿Qué aporta? Digo, para los españoles, en pocas palabras. Hombre, pues yo como director de este programa aporta una visión de una parte del territorio español que creo que será algo que el señor Rajoy tendrá que definir. Y por lo tanto, les presento a todos ustedes a un señor, como muchos más hay en Cataluña y en el País Vasco, que seguramente algún día tendrán la independencia de Cataluña y del País Vasco. Pero si su interés es la independencia, pues que fuera con él. ¿Qué nos interesa a los demás? Alguien que quiere ser independiente. No, es que les interesa a todos los españoles y a mí, porque yo soy español y me considero español, me interesa saber que una parte del territorio español
y en este caso el señor Espot, es una parte de ese territorio, quieren la independencia. Y quiero saber cómo mis gobernantes, mis responsables, lo harán para decirles sí o no. Pero en ese sentido lo que habrá que pedir es que la aportación sea constructiva, no poniendo al resto de los españoles de ladrones, al jefe del Estado de imbécil. Eso no puede ser, oiga, eso no es propio. No, pero, yo creo que no lo ha dicho en esos términos. Yo no he dicho que el jefe del Estado sea imbécil. De todas maneras, mi asistencia a este programa, entre otras cosas, usted piense que en Cataluña personas que defienden la unidad de España tienen tribuna en nuestros programas en Cataluña. De la misma manera, yo puedo tener tribuna delante de ustedes, de los españoles, para tal de que yo defienda mi posición como independentista. Entre otras cosas, yo no intento hacer pedagogía, se lo digo francamente, es decir, la convivencia yo la considero ya una cosa absolutamente imposible entre catalanes y españoles, pero sí que, entre otras cosas, para que ustedes no les coja con el paso cambiado cuando se inicie un proceso de secesión. Por eso nos interesa que esté en este programa, para que ustedes también tengan esa visión, al igual que tienen tantas otras. ¿Le ha parecido bien nuestra respuesta o quiere que lo censure y no venga? Ya no está. Lástima. Porque si alguien del programa, de ustedes, quieren que censure a alguien y que no venga, me llaman a mí o me lo escriben a mi correo personal y yo, si ustedes quieren, lo censuro y no viene. Ahora, allá cada cual con su conciencia. Lo digo porque lo sepan. Porque, por ejemplo, también he recibido muchos emails diciéndome que no traiga a la señora Lidia Falcón a este programa o que no traiga al señor Segura a este programa. No, se equivocaron. Se equivocaron. Están muy mal acostumbrados. Están muy mal acostumbrados porque sé que ven debates donde no hay pluralidad. Lo siento. En este programa siempre habrá pluralidad. Y les aseguro que yo no haré lo que parece ser que va a hacer el señor Rajoy, que no va a hablar con Amaiur. No, porque han sido elegidos democráticamente. Aquí en este programa se hablará con todo el mundo, aunque no sean católicos ni cristianos. Mañana volvemos a las 5. Hasta mañana. Hemos terminado.